En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La manifestación gloriosa de Jesús en el monte Tabor marca el momento álgido de lo que es la revelación del misterio del Hijo del Hombre hecho carne, el verdadero Hijo del Padre, el verdadero Hijo de María, que venido en carne con su naturaleza divina humana, se manifestó plenamente adelante de sus discípulos, no de todos, sino de un grupo que él había tomado aparte, a Pedro, Santiago y a Juan, que también cada uno recibió su función especial y su misión especial dentro de la iglesia naciente. Y es por eso que él se manifiesta. La pregunta es, Jesús pudo haberlo hecho muchas veces. Teníamos que haber podido tener relatos de muchas cosas parecidas, pero él a solo lo pudo vivir en la montaña. Él pudo haberlo realizado en esos momentos de encuentro con el Padre, en la soledad de la noche. Pero Jesús lo hace en este momento junto con sus discípulos, justamente para él manifestar su gloria y para que haya los testimonios de su gloria. La transfiguración es justamente una manera de ser uno mismo, pero al mismo tiempo ser uno mismo con lo que se le refiere a sí mismo en la misma realidad de su identidad personal. En el Hijo nosotros podemos conocer quién es su papá, y en el Hijo podemos reconocer quién son sus hermanos, y ahí es donde podemos comprender ese significado profundo de la transfiguración de Jesús, pero Él lo hace de una forma gloriosa. Es un acontecimiento querido por el Padre, porque es el Padre que manifiesta en la nube con su voz el significado de todo esto. ¿Y qué es lo que le dice el Padre? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la predilección del Padre en el Hijo, del Hijo en el Padre, y con esa acción que Él realiza diciéndonos escuchar, obedecer. Es la palabra del Padre que se está manifestando. No es un Dios aparte del Dios Padre, es propiamente el Hijo. Es la luz de la luz, la verdad de la verdad, el amor de todo amor. Y por eso nosotros vemos que Él se transfigura, y precisamente en las figuras que lo habían precedido de Elías y de Moisés, porque Él era heredero del mismo espíritu profético de Elías, y era el continuador y heredero de la misión de la afirmación de la ley, pero desde esa nueva perspectiva del Dios misericordioso que no viene a juzgar sino a salvar, a pesar de que el hombre se pueda condenar por su actitud voluntaria y consciente de pecar. Nosotros vemos entonces aquí
el sentido profundo del misterio pascual. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y lo hace como profeta, pero reafirmando la ley. Moisés, la ley, y Elías, el profeta. La transfiguración entonces es la misión plena de Jesús como Rey, Señor, como sacerdote y como profeta. Es una acción sacerdotal la transfiguración. Así como nosotros nos transfiguramos cuando estamos probados en el dolor, en el camino de la fe, en el camino de la esperanza y de la caridad, donde el dolor puede transfigurar el rostro del sufrimiento, pero al mismo tiempo los rasgos de la alegría y del sentido pleno de la paz en Cristo van más allá de ese dolor que uno contrae y que puede estar oscureciendo el valor del rostro y de la persona. Pues no, el Señor ha venido a transfigurar, así como María quedó transfigurada en su virginidad esponsal y maternal en el misterio de la encarnación cuando el anuncio del ángel, así como cuando Jesús resucita y queda transfigurado en su condición gloriosa y las mujeres lo ven y lo abrazan y lo adoran. Y allí donde vemos ese sentido de la transfiguración. Así como queda transfigurado y transformado el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, así como queda transfigurado y transformado el cuerpo místico de Cristo cuando recibe en la Eucaristía el Señor, bajo la apariencia del pan y del vino, pero en la realidad del cuerpo y de la sangre. Es una transformación transfigurativa. Así también nosotros en cada sacramento quedamos transfigurados en Cristo. Somos otros Cristo, somos hijos del Padre en el Hijo, somos hermanos del Hijo de Dios, que se ha hecho hermano nuestro y que nos permite vivir en plena comunión. Entonces la transfiguración es un misterio de comunión, evidentemente, es un llamado a la comunión, pero también es un llamado a entender y comprender el camino de la conversión con el camino de la santidad, pero en relación al misterio pascual. Jesús le anuncia que no diga nada hasta que Él no haya resucitado. ¿Por qué esa actitud del Señor? ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es muy sencillo. Él lo que quiere es que se conozca plenamente el misterio de su realidad, que Él manifestó a sus propios discípulos para que gloriosamente pueda ser avalado con su propia presencia transfigurada en la comunidad de fe, que resucitada con Cristo resucitado queda totalmente transfigurada en el Señor. Queridos hermanos, no nos quedemos como Pedro, medio asustado y medio maravillado, y quedándonos en contemplación diciendo: ¡ay, qué gusto tenemos aquí, Señor! Hagamos trechosa cuando la adoración del Santísimo, cuando nos vemos muy bien dentro del trabajo de la parroquia. Qué deseo profundo de estar en esa plenitud, en esa alegría, en esa paz. Pero el Señor dice que no. El Señor a nosotros nos envuelve con la nube del no saber, con la nube de la teofanía, con la nube de aquel que quiere dar a conocer quién es Él como Hijo en el Padre por el Espíritu. Pero es el Padre que manifiesta al Hijo. Es interesante que es el Padre. Entonces nosotros vemos como a cada uno de nosotros el Padre nos dice la misma frase diciendo: tú eres mi Hijo, predilecto y querido, y por eso tú estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la transfiguración también abarca el dolor humano, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y al mismo tiempo nos hace comprender que no puede haber una gloriosa resurrección si no hay un camino que nos lleve a la dolorosa pasión y al sufrimiento de nuestra condición humana a causa del pecado y a causa de nuestras propias debilidades. Pero es allí donde resplandece la fuerza de la palabra, que se viene a manifestar en nuestra vida y nos da la vida, porque Él es la vida, porque la palabra es vida. Es Jesús, nuestro Señor, el que ha resucitado, que ha venido a restaurar todo en Él, con Él y por Él. La Iglesia es el signo de la transfiguración de Cristo en el mundo. Aun cuando la Iglesia es pecadora y uno conoce tanto rollo y tanto pecado dentro de la institución, aún así la presencia de Cristo se transfigura en la esencia de la misma Iglesia como su cuerpo, y nosotros como miembros de su cuerpo, porque como les dijo muy bien a San Pablo el Señor: te basta mi gracia, porque en tu debilidad yo soy fuerte. Nosotros
podemos entonces aprender a quedar tocado por el Señor. Dejémonos tocar por el Señor. Él nos va a transfigurar. Él va a transfigurar nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras dificultades. Ahora más que nunca, en este tiempo de prueba, estamos llamados a vivir esta transfiguración frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a las necesidades económicas, sociales, frente al poco recurso que podamos tener, frente a la pobreza de los demás, frente al hambre de los demás, frente a la falta de recursos, frente a la privación de la libertad y de los derechos humanos. Nosotros podemos comprender la belleza del Cristo transfigurado, porque en cada hermano que sufre está Cristo transfigurado. Tengo sed, le dijo el Señor a Santa Teresa de Calcuta, y lo dijo mirando ella un moribundo en las calles de Calcuta, en la estación de tren, y allí donde ella vivió también una transfiguración, poder ver el cuerpo de Cristo y la presencia de Cristo en el otro, sobre todo en el que sufre, en el necesitado y el que clama al Señor. Ven, Señor Jesús. Hagamos de la transfiguración la manera de vivir nuestra vida cotidiana.